Nosotros tenemos que tener buenos pensamientos, tenemos que pensar todo lo bueno, todo lo amable, todo lo honesto, como dice la palabra de Dios, todo lo que hay virtud alguna, si algo digno de esperanza en esto, pensar, dice la palabra de Dios. Y entonces vamos a alcanzar el favor de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento está continuamente el bien. Ahora si tenemos malos pensamientos, tratar de hacer mal a nuestro prójimo, o quizás si pensamos mal de nuestro prójimo, o si decimos, bueno, esta persona eh, dijo esto y analizamos las cosas siempre para lo malo, entonces no podemos, ya somos condenados por el Señor. Nosotros mismos nos estamos condenando porque estamos teniendo una mala actitud. Y dice, el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. El que hace mal no se va a poder nunca afirmar en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque sus pies están inclinados a lo malo. Pero dice la palabra de Dios que su palabra es lumbrera nuestro camino. Su palabra es el que endereza nuestros pasos. Entonces ahí vamos a ir caminando por camino de justicia. Y cuando caminamos por camino de justicia, no vamos a ser removidos de las cosas buenas, no vamos a ser removidos del camino de Dios, pero siempre tenemos que tener presente la palabra de Dios para nuestra vida, porque a veces los caminos del hombre son perfectos a su propia opinión, pero cuando el Señor opina sobre nosotros es diferente, porque el Señor es justo. Entonces por eso es importante reflexionar a través de la palabra de Dios, no a través de nuestro pensamiento, porque nuestros pensamientos se desvían del camino de Dios, pero la palabra de Dios es su camino, es el camino de Dios, es por donde Dios quiere que nosotros andemos. Entonces la palabra de Dios nos aconseja. Si alguien nos reprende, tenemos que mirar en la palabra de Dios. Y es bueno cuando alguien reprende a otra persona, también siempre utilizar la palabra de Dios. Tiene que estar siempre basado en la palabra de Dios, porque entonces no nos equivocamos tampoco para reprender o exhortar a alguien. Mirá, me parece que esto está mal, pero siempre, si nos fijamos dentro de la palabra de Dios, qué es lo que nos dice la palabra de Dios para nuestra vida y cómo debemos andar. Siempre debemos tener en cuenta la palabra de Dios. Es muy importante para no desviarnos, porque los pensamientos del hombre es muy distinto a los pensamientos de Dios, y los caminos del hombre es muy distinto a sus caminos. El hombre se equivoca constantemente, pero Dios no se equivoca. Por eso siempre debemos dejar y permitir que la palabra de Dios nos ilumine.